¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí. Claudia, pues nada, vamos a empezar a hablar de usted como escritora, si le parece. Dale, cómo no. Bueno, usted quería estudiar sociología, pero se le vio truncada debido a la creencia de la dictadura militar de que era una carrera subversiva y acabó estudiando ciencias económicas, como decimos en España, básicamente, ¿no? Y ejerció 10 años de contadora. ¿En qué momento descubrió usted su vocación literaria? Porque he leído que sí, que siempre había tenido ese bichito y que no le llenaba su carrera, pero ¿en qué momento se decidió a lanzarse a la pileta? Sí, en realidad eh, siempre escribí, desde que soy lectoescritora, o sea, desde que sé leer y escribir, escribí. Lo que me costaba era pensarme como escritora, ¿no? Como profesión o como oficio, ¿no? O como algo a lo que uno le dedique gran parte de su vida. Me parecía, yo venía de una familia de clase media baja, en la cual había que estudiar con esfuerzo de mis padres en la universidad y luego tener una carrera que te permitiera trabajar, ¿no? A mí me gustaban más las carreras humanísticas, pero como bien vos dijiste, la dictadura militar cerró las carreras en la universidad pública, es en el año que yo tenía que ingresar a las carreras humanísticas, entonces había que elegir entre lo que quedaba. Estudié ciencias económicas, trabajé muchos años como contadora, gerente administrativa de empresas, etcétera, que para mí no me arrepiento porque la universidad en Buenos Aires, la universidad pública es buenísima, y a pesar de que había materias que me interesaban menos, había otras que me interesaban muchísimo, me enseñaron a estudiar, a trabajar, y la carrera también me ayudó a tener un ingreso que luego me permitió empezar a hacer talleres literarios y cursos para aprender eso que no había podido aprender en la universidad, que tuviera que ver con las letras. Pero como te decía, yo quizás siempre escribí, lo que me costaba era pensar que yo podía ser escritora. Y lo que me pasó es que trabajando como contadora en un viaje que tenía que ir a San Pablo a hacer un inventario de una empresa referida de la empresa para la que yo trabajaba, en ese avión yo iba leyendo un diario económico, vi un recorte chiquito que decía Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, me presento voy a pedirme una licencia en el trabajo para presentarme a este concurso, porque si no me va a explotar la cabeza. Cuando llegué a Buenos Aires hice eso, empecé a escribir la novela. Después, cuando fui a buscar las bases, porque en ese momento no había internet, que uno se metía, veía las bases, tuve que ir hasta la editorial a buscar las bases. El concurso era el de La sonrisa vertical de Tusquet, que es un concurso de literatura erótica, entonces tenía que hacer que mi novela se transformara en una novela que pudiera ir a un concurso de literatura erótica, porque eso era como el objetivo, ¿no? Era como poner un objetivo para decir, voy a escribir una novela, ¿no? No es que yo pensaba que iba a ganar, ni mucho menos. Pero un día me llegó una tarjeta desde Barcelona diciendo que era una de las 10 finalistas. Y eso yo creo que fue lo que marcó como un hito en esta posibilidad de pensarme escritora, ¿no? Porque al ver creo que eran como 300 participantes y que yo fui una de las 10 finalistas, fue la primera vez que un espejo exterior me devolvió una imagen que me decía, bueno, si te esforzás, si trabajás, si seguís este, leyendo y estudiando para poder serlo, a lo mejor algún día sos escritora. Y sí, es un gran aliciente porque, bueno, a ver, muchos escritores y muchos de los grandísimos escritores de la historia fueron rechazados e incluso sus obras no fueron publicadas hasta su muerte. ¿Usted sufrió en algún momento el típico rechazo? Porque el ego del escritor, el famoso ego del escritor es muy fácil, es muy frágil, muy frágil. ¿Usted sufrió alguna vez algún rechazo que le hizo pensar detenerse para no estar donde está ahora? En realidad, mi camino siempre fue a través de los concursos. Entonces, como yo llevé a publicar cosas que habían ganado concursos, en ese sentido no tuve rechazo. Lo que sí pasó muchas veces es que presenté cosas en concursos que no gané. O sea, cuando presentás en un concurso, a veces tenés suerte de quedar entre las finalistas, a veces ganar y a veces perder, pero ahí no sentís el rechazo como, bueno, no les gustó mi material, sino que, bueno, hay otros compitiendo y quizás hay otros que son mejores, también juega el gusto de los artistas, de los miembros del jurado. Sí me pasó que con Tuya, que es mi primera novela, yo que había quedado finalista del Premio Planeta en Argentina, y Planeta me había dicho que la llevé para que la leyera, para ver si se podía publicar, me habían dicho que sí, y por problemas de los presupuestos de las editoriales iba pasando de un semestre a otro semestre, y en un momento yo me cansé y la retiré, y la sensación es como que no la iban a publicar nunca. Y hubo una decepción, pero una decepción que tuvo más que ver con, bueno, ¿cuál es el camino para que te publiquen? ¿Era este el camino? ¿Era otro? Bueno, lo logré de otra manera. Lo que sí
a mí me entrenó mucho para el rechazo es el taller literario, ¿no? Yo hice un taller literario, hice varios talleres literarios, pero el que más tiempo estuve es con Guillermo Sacomano, que es mi maestro en la literatura, y vos ahí tenías que leer delante de otras personas un texto que habías escrito y tenías que recibir la devolución de tus compañeros y de tu maestro, que era Guillermo, eh, y ahí sí había todo un entrenamiento para que te digan esto es una porquería, o esto está mal, o esto está bien, o esto me gusta, ¿no? Y a veces te, te dolía, y me pasó ahora ya de ser una escritora publicada, con varias novelas publicadas, etcétera, que mis amigas, que sigo teniendo, mis amigas del taller de Guillermo, a veces me dicen, ¿te acordás cuando salías del taller de Guillermo llorando? Y nos Wow. reímos, como diciendo, bueno, esas lágrimas valieron la pena, ¿no? Y sí, bueno, a ver, Betty Boo, La viuda de los jueves, o sea, usted ahora mismo es una de las escritoras más reconocidas en Argentina y también a nivel internacional. ¿Usted se imaginaba que iba a llegar hasta donde está ahora, que iba a vivir de esto cuando empezó? Ya te digo que al principio ni siquiera me imaginaba que podía ser escritora. En mi familia no había artistas, no había gente relacionada con las letras, entonces me costaba imaginarme una escritora que trabajara solamente de eso o que viviera de eso. Después las realidades económicas de los países hacen que en casi ningún lugar el escritor solo vive de escribir, o son pocos los que solo viven de escribir, porque hay que hacer otros trabajos y notas periodísticas o conferencias o lo que sea para sumar a esos ingresos que se producen cada tanto cuando terminas un libro, ¿no? Entonces es un camino difícil después para sostenerlo. La verdad es que yo no me había pensado, no me había imaginado como escritora, fue un proceso. Lo que sí sabía era que para mí escribir es ontológico, es sustancial, tiene que ver con el ser, y yo no sería la misma persona si escribo o si no escribo, o si escribiera o no escribiera, pero sí, en ese sentido sé que la escritura es algo que no puede estar alejado de mí. Ahora, como después hay un paso posterior, que es que alguien reciba ese material y lo publique, ya ahí empiezan las dudas de, bueno, ¿lo lograré o no lo lograré? Que creo que son dudas que tiene mucha gente, ¿no? Hay mucha gente escribiendo en la Argentina y en todas partes. Ahora las redes sociales permitieron mostrar ese material a mucha gente, y a veces se pueden compartir y circulan de otra manera, pero seguro toda la gente que está escribiendo no va a ser publicada porque no hay tantas posibilidades de publicar en la industria editorial, y es un desaliento eso, ¿no? O sea, uno escribe y a veces piensa, bueno, ¿alguien va a leer esto que escribí? Y bueno, Catedrales, La viuda de los jueves, se encuentran entre las más descargadas en la cuarentena. ¿Qué sensación le produce saber que está entreteniendo a un montón de personas en estos tiempos duros? Imagino que debe ser muy reconfortante. Es muy reconfortante. A mí lo que me pasó con Catedrales fue muy impactante porque Catedrales salió en la Argentina 3 semanas antes de la cuarentena. Entonces, cuando la gente tuvo que hacer el aislamiento obligatorio, había muchas personas que ya tenían el libro. Entonces, las primeras semanas de la cuarentena recibía montones de mensajes de lectores que casi me hacían una reseña del libro, ¿no? Todas sus sensaciones cuando lo fueron leyendo, porque además de tener más tiempo para leer, si tu cabeza te lo permitía, porque también a muchos nos ha complicado la lectura estar preocupado por la situación, pero digamos, hay mucha gente que pudo leer más y que además pudo reflexionar más sobre lo que leía, pudo escribirle a los escritores como me escribieron a mí, y yo como escritora también tuve más tiempo para leerlos y para poderles contestar. Entonces hubo todo un intercambio a partir de ese libro que fue muy hermoso en la cuarentena. También me pasó ayer algo que me gustó mucho, que Dolores Reyes, que es otra escritora argentina que yo súper recomiendo, tiene un libro Come Tierra del año pasado que es muy bueno, ayer me mandó un video de una chica de un colegio, porque ella trabaja en colegios del conurbano de Buenos Aires, una chica que había hecho un video sobre Tuya, que es otra de mis novelas que se lee mucho en colegios secundarios, y había hecho un video como de un tráiler de la película con el final de la novela, con el final de la novela, etcétera, y el mensaje era que esa chica, bueno, había hecho ese trabajo en la cuarentena y además había leído Tuya y después había leído 2 libros más míos. Entonces eso es muy emocionante, no porque haya leído 2 libros más míos, sino porque ese libro Tuya la llevó a leer más, ¿no? Y después de mis libros pasar a otros, pero esa cosa de que un adolescente que está haciendo la cuarentena, con las dificultades que trae el aislamiento para todos y también para los adolescentes que viven del intercambio con otros, haya encontrado la posibilidad de entretenerse y de crear algo, porque el video era hermoso, y que eso la haya llevado también a leer otros libros, para mí fue muy, muy gratificante y muy emotivo. Y Catedrales, o sea, no puede ser una novela más actual ahora mismo, o sea, menciona el tema del aborto,
femicidio, le critica a la Iglesia. ¿En qué momento la escribió usted? Me imagino que debía estar en un momento, en el punto en el que el movimiento feminista en Argentina estaba álgido. Me llamó mucho la atención también un guiño al lenguaje inclusivo en el diálogo con el criminalista. Sí, 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 me llamó muchísimo la atención. O sea, como que se nota que usted la escribió en el momento en el que Argentina estaba en su punto de ebullición. Me imagino que quería mandar un mensaje. Mira, yo cuando escribo una historia, una novela, lo que escribo es algo que le pasa a esos personajes que me aparecen en una imagen disparadora. Sí es cierto que todas las novelas que escribo tienen mucho que ver con lo que está pasando en ese momento alrededor mío. Yo la carrera que quise estudiar es sociología y creo que hay una mirada sociológica sobre las historias que cuento, y cuento las historias que pasan cerca mío, ¿no? La única de mis novelas que transcurre en el pasado, en los años 70, es un comunista de calzoncillos. Las demás todas tienen mucho que ver con el momento histórico en que las escribí, pero no por pensarlas como temas, sino porque esos personajes salen a la misma calle que salgo yo, se encuentran con las mismas personas que me encuentro yo, con los mismos conflictos, y entonces eso repercute en la novela. En cuanto a los temas de esta novela, como decís vos, el aborto es un tema, pero también en mi novela tuya era un tema, también en Elena Sabe era un tema. Hay algunos de los temas que tiene Catedrales que son obsesiones que yo vengo trabajando desde antes, como el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer obligada a ser madre siempre, y si no quiere ser madre, más allá del aborto, ¿no? La mujer que decide no ser madre es mirada como si tuviera una falla, los secretos, la hipocresía, todos esos temas estaban bastante presentes en mis novelas. El de la religión solo estaba en Elena Sabe, porque pensaba yo cuando hablaba estos días, diciendo, el de la religión es el nuevo, pero también estaba en alguna de las novelas. Lo que pasó es que en el 2018, que es como decís vos, cuando empecé a escribir esta novela, este debate se hizo público. Entonces todo el mundo supo más qué es lo que yo pienso como persona, como escritora, como mujer, etcétera, con respecto a esos temas. Hasta ahora sabía qué historias contaba relacionadas con esos temas, pero se hizo mucho más evidente cuál era mi postura. Entonces llama más la atención quizás ahora que yo use este tema que cuando lo usaba en el 2005, que nadie hablaba, ni siquiera se usaba la palabra aborto, porque la palabra aborto, por lo menos en Argentina, estaba vedada. Uno decía, si Lo diste en la hora, sí. claro. Este, pero digamos, el tema estaba presente. Lo que sí pasó en el 2018, que hubo como una explosión en el debate, estaba todo el tiempo en mi cabeza desde la ficción y desde el debate, y sí hubo una situación con la Iglesia diferente en este sentido, ¿no? Yo, con las mujeres que pertenecen a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, o al movimiento feminista, o actrices argentinas, fuimos muchas veces a ver a diputados y senadores para explicarles nuestra postura con respecto a la necesidad de que haya una ley de aborto legal, seguro y gratuito, el tema de que el aborto clandestino va a seguir existiendo y se van a seguir muriendo mujeres, o van a seguir habiendo mutilaciones de mujeres por más que no lo aprueben, etcétera. Y en esas charlas con algunos diputados y senadores, lo que recibíamos del otro lado eran respuestas del tipo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo que habría que hacerlo, pero si cuando vuelvo a mi provincia, el obispo me reta. O cuando vuelvo a mi provincia y voy a misa con mis hijos, el cura delante de mis hijos habla mal de mí. O cuando vuelvo a mi provincia, como yo tengo muchos votantes evangelistas, no me van a votar en las próximas elecciones. Entonces me empecé a enfrentar en estos discursos con una hipocresía con respecto a la religión, ¿no? Porque yo vengo de una familia católica, en este momento hace muchos años que soy atea, pero vengo de una familia católica, respeto muchísimo lo que piense cada uno con respecto a la religión, por más que yo no tengo ninguna afiliación religiosa, pero sí me molesta la hipocresía de los que dicen en pos de la religión no puedo opina una cosa, pero por detrás hacen otras. Muchas de estas personas a las que fuimos a ver, seguramente en sus familias habrán habido abortos, a lo mejor pagados por ellos, sin embargo, a los demás les muestran una imagen totalmente diferente. Y esa hipocresía con respecto a la religión sí creo que me hizo mucha marca y está reflejada en la novela, ¿no? Y sí, no, es que la manera en la que se resuelve, no quiero dar ningún spoiler ni nada, la verdad es como un cierre perfecto en ese sentido a la hipocresía puritana, por así decirlo, porque las mismas personas que hacen todo lo que hacen en nombre de Dios y de la fe, en realidad tienen plena conciencia de que lo están haciendo bien y tienen como la mente nublada. De hecho, bueno, concretamente con el aborto voy a leer una frase que me llamó mucho la atención, que era de Julián,
¿Acaso no se desviven por enseñarnos que el aborto es su propia decisión? Entonces, ¿de qué tengo que responsabilizarme yo? Aquí es una frase, cuando yo la leí, es como que para mí es la frase en la que resume, en la que se aprecia el machismo patriarcal, oportunista de los hombres en ese sentido de posicionarse al lado de las feministas para quitarse ellos las responsabilidades. Esa frase es muy, muy fuerte y creo que también es muy actual todavía, porque hay personas que a lo mejor se pueden denominar feministas, hombres concretamente en este sentido, que pueden aprovecharse del feminismo para escabullirse y eludir sus responsabilidades. Bueno, lo que termino con esta pregunta es, usted está muy comprometida con la causa feminista, muy comprometida. ¿Siente que tiene cierta responsabilidad o en sus novelas, aunque escriba cosas que le pasan por la cabeza, personajes que le nazcan, le gusta introducir como pequeñas pildoritas, por así decirlo, de entretenimiento a modo de verdad para concienciar a los lectores? Mira, yo creo que no hay, como te decía, una voluntad de mensaje, ¿no? La voluntad es escribir una historia y esos personajes viven esa historia, pero es muy difícil separar en tu cabeza los compartimentos del escritor, el activista, la mujer, la madre, o sea, uno es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, también sucede cuando estás escribiendo que te pasan, hay una barrera que no es impermeable entre el activista y el escritor. Yo trato de no hacer bajadas de línea y de, por ejemplo, esta novela tiene 6 voces y una séptima voz en una carta del abuelo, justamente para que haya distintos puntos de vista, para que esta historia no la cuente desde solamente un punto de vista, sino que la tengan que armar entre todos, y que cada uno se pueda posicionar en el punto de vista que está más cerca de él. A lo mejor hay alguien que lee esta novela y no le parece tan mal lo que dijo Julián que acabas de leer vos, porque también hay gente que piensa eso, ¿no? Este, entonces, lo que yo trato es separarme de la bajada de línea y mostrarte la cabeza de estos personajes. Nadie se cree que es malo en la vida. O sea, la gente no piensa, yo soy malo y hago esto. La gente piensa, yo soy re buena persona y hago esto. Y vos lo ves de afuera y decís, es una barbaridad lo que estás haciendo. Pero la persona, el personaje, tiene que creer que actúa con una lógica y una moral y una ética propia, ¿no? Lo que traté de construir a todos los personajes es su propia ética, ¿no? Y ellos creen que lo que hicieron o lo que no hicieron, porque también hay personajes como el padre que se reprocha no haber generado en su momento un vínculo con su hija para que su hija le pudiera contar lo que le pasaba, ¿no? Entonces, todo lo que por acción o omisión hicieron cada uno de los personajes responde a una ética que yo armé con respecto a la cabeza de esos personajes. Lo que dijiste del lenguaje inclusivo, quería señalar que está casi como un chiste en el forense, justamente para mostrar esa incomodidad, ¿no? A mí, yo todavía en las novelas no usé el lenguaje inclusivo porque no lo necesité, pero sí siento una incomodidad. Cuando yo tengo que nombrar un lugar donde hay 10 mujeres y un hombre, y digo los presentes, y a mí me incomoda decir los presentes, porque la verdad que hay 10 mujeres y un varón, y no el universal masculino me incomoda. Todavía no puedo aplicar en la literatura el inclusivo, porque también tiene que pasar un tiempo, ¿no? Quizás si estoy conversando en un lugar, sí lo uso, ¿no? En el activismo a veces lo he usado porque para nombrar a todas las personas que están sentadas en una mesa, si vos no sabés a qué género pertenecen, a veces no sabés si es lo, la o qué, y es mucho más amigable y más correcto usar un le, ¿no? Pero en la literatura no. Sin embargo, sí quería dejar una marca de esta incomodidad, ¿no? Porque aunque sea con el chiste, hay una incomodidad de un lenguaje que nos queda chico, ¿no? Un lenguaje que ya no nombra lo que tiene que nombrar. Me parece que de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta, así como yo cuando escribo empiezo a dar vueltas para nombrar a los y las y que no me quede nada afuera. Bueno, será el lenguaje inclusivo, será de otra forma, pero hay que buscar una vuelta para que el lenguaje nos nombre a todos, ¿no? Y en esta cuarentena, en tanto tiempo libre y en tanto periodo de confinamiento, bueno, realmente eso para un escritor o para un artista, me imagino que debe de tener un montón de ideas, aunque a lo mejor no tenga ganas de plasmarlas todavía, pero imagino que creativamente tiene que estar siendo bastante productiva. Más o menos, porque yo escribí mucho en la cuarentena en cuanto a notas que me pidieron para periódicos o diarios o en revistas o textos, pero más cercanas al ensayo o a la reflexión o cosas que tenían que ver con nuestra situación de encierro, de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, de lo que sea, ¿no?
Lo que me costó mucho es escribir ficción, porque como hablábamos antes, mi ficción está muy, muy pegada al aquí y ahora. Si yo tuviera que ahora escribir una novela, tendría que escribirla con estas circunstancias que tenemos. Pero esa novela va a salir dentro de unos meses y yo no sé cuál es el mundo de mis personajes. Cuando vos escribís, más o menos el mundo era estable, ¿no? Y si yo lo sacaba a pasear por Palermo, dentro de 6 meses es el mismo Palermo. Pero hoy yo no sé cuál va a ser ese escenario para los personajes y me cuesta mucho imaginar una ficción, no solamente por el escenario, sino por cómo se van a dar conflictos que antes uno sabía que se resolvían de determinada manera. Por ejemplo, ¿dónde se va a enamorar la gente? O sea, vos ves pasar a alguien con un barbijo y que le ves solo los ojos y te podés enamorar en la calle como antes uno veía pasar a alguien y se enamoraba, o tenés que escucharle la voz, o tenés que verlo en una videoconferencia. ¿Cómo te peleas con la gente? ¿Cómo discutís con alguien? Eh, ¿Cómo te sentás a hablar de un tema con alguien que necesitas hablar en privado, en un lugar? ¿Dónde lo haces? ¿Lo haces por las cámaras? ¿Lo haces de nuevo en los bares? Todo eso que hay que imaginar con respecto a un futuro cercano, pero no tan inmediato, a mí me retiene mucho de pensar en términos de ficción, porque me cuesta saber cuál va a ser esa situación, ¿no? Y para finalizar, usted es una escritora consagrada tanto por la crítica como por el público y también a nivel internacional. ¿Cuáles cree que son los ingredientes de sus novelas para haber logrado eso que pretenden tanto los escritores, obtener reconocimiento crítico y del público? ¿Qué, qué estilo, cuáles cree que son ustedes, cuáles cree que es el secreto que de Claudia Piñeiro? Bueno, no lo sé. Vos sabés que yo a veces uso la imagen del cien pies, que dice que el cien pies iba caminando y pasa una araña y le dice, ay, vos siempre tan elegante, con tus 50 pies para un lado, 50, y nunca se te traba, y nunca nada, ¿y cómo haces? Y el cien pies trata de explicarle y se empieza a trabar y ya no puede caminar porque se le empiezan a trabar los pies, ¿no? A veces uno camina y las cosas salen y no sabes exactamente cuáles son las cuestiones que están ahí. Pero yo creo, o sea, si tengo que hacer algún tipo de hipótesis, pienso que parte tiene que ver con que yo creo que la escritura es un acto de comunicación, que yo pienso en el que está del otro lado, no pienso en términos de un lector específico, ¿no? Bertolt Brecht decía, yo escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Bueno, yo no sé quién es ese lector que me va a leer, no, qué vara, ¿no? Qué vara para escribir. Pero digo, yo no sé quién es ese que está del otro lado, pero sí sé que hay alguien y trato de contarle una historia eh, y que me siga, ¿no? De llevarlo como por arriba de mi hombro, espiando lo que yo estoy escribiendo y que quiera seguir viendo qué es lo que estoy escribiendo. Creo que ahí hay un acto de comunicación y que tengo quizás algunos ingredientes en mi literatura que, como pueden ser el suspenso, como pueden ser la composición de los personajes, etcétera, que hacen que el lector quiera seguir leyendo para ver qué le voy a contar, ¿no? Pero de verdad no me quiero convertir en el cien pies que después no pueda caminar porque se me traban las patitas. Pues bueno, Claudia, pues ya está. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a vos y bueno, ¿de dónde, sos del sur de España? ¿De dónde Sí, sos? de Eh, Granada. Tenés un acento de Granada, te iba a Sí, decir. el acento sureño ahí presente siempre, sí. Estás ahora en Buenos Aires, ¿no? Vivo en Buenos Aires, sí, sí, Ah, sí. bueno, espero que te trate bien esta, esta, Sí, la esta. verdad es que sí. Cualquiera, la verdad es que sí, bastante bien, muy contenta aquí. Bueno, me alegro mucho. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Claudia. Un saludo. Adiós. Chao. Chao.